Imaginen esto, a un explorador chino llamado Zheng Sharpa, en la primera de 7 expediciones de descubrimiento. Estas no eran canoas, estamos hablando de flotas gigantescas, armadas navales que navegarían durante 28 años. Algunos académicos han teorizado que Zheng y sus armadas cruzaron el Océano Pacífico, quizás incluso atravesando Centroamérica hasta el Caribe. Aunque esta teoría no es ampliamente aceptada, no hay duda de que estas expediciones viajaron masivamente. Recorrieron el mar de China Meridional, las Indias Orientales, y se adentraron en el Océano Índico. Su misión, el comercio y el desarrollo de lazos diplomáticos. Esta fue la máxima expresión de la fuerza de la dinastía Ming, la familia que había llegado al poder medio siglo antes, y que estaba rejuveneciendo a China como una potencia importante en el lejano oriente. China estaba de vuelta en el escenario mundial, afirmando su poder después de un siglo y medio de dominio por los mangalis. Pero incluso en su apogeo, desafíos colosales esperaban. Piratas dominaban el mar de China Meridional, y pronto llegarían los primeros europeos, con su sofisticada tecnología y sus armas. ¿Cómo sobrevivió la dinastía Ming a todo esto? Y si fue tan fuerte, ¿por qué finalmente se derrumbó? Esta es la historia de la dinastía Ming, cómo prosperó primero, y luego declinó, marcando cambios monumentales en la historia de China. China, bajo el Yuan y el ascenso del monje guerrero, para cuando la dinastía Ming tomó el poder a mediados del siglo XIV, China ya era el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, pero su historia milenaria siempre ha estado marcada por la amenaza de la intervención extranjera. Y en el siglo XIII, esa amenaza se hizo realidad. Los mongoles, unidos por Genghis Khan, conquistaron Asia, llegando a China en 1205. Hacia la década de 1270, el control era total, y se proclamó una nueva línea dinástica, la dinastía Yuan, que se traduce como el Gran Estado Mongol. Aunque Kublai Khan fue un gobernante ilustrado que fomentó el comercio y adoptó elementos de la cultura china, los Han chinos nunca olvidaron que estaban gobernados por un pueblo extranjero. El siglo XIV que siguió al reinado de Kublai Khan fue una era de inestabilidad y lucha en toda Eurasia. Plagas, hambrunas y condiciones climáticas extremas trajeron la peste negra y la muerte masiva. China no fue la excepción. La insatisfacción con el dominio mongol creció, y en esta crisis surgió un nuevo señor de la guerra nativo chino, Ru Yuanzhong. Ru Yuanzhong era el hijo de un campesino pobre del este de China y un antiguo monje budista con un fuerte entendimiento de las tradiciones de la sociedad china. Su ascenso comenzó en las rebeliones del Turbante Rojo en 1351. Han rápidamente ascendió en las filas del ejército campesino local. En 1356, ya estaba al mando de su propio pequeño ejército y conquistó la importante ciudad de Nanjing. Tras años de campañas exitosas, Ru Yuanzhong unificó gran parte del sur y el este de China. En 1368, la dinastía Yuan dejó de existir, y Hugh fundó la dinastía Ming. El nombre Ming se traduce como brillante o luminoso, un título diseñado para infundir esperanza tras décadas de crisis. Ru Yuanzhong se convirtió en el emperador Hongwu, y gobernó durante 3 décadas, hasta 1398. Su enfoque principal fue consolidar el control y poner fin a la amenaza mongola. Bajo su gobierno, el imperio Ming gobernaba sobre unos 90 a 100 millones de personas, en su mayoría agricultores de subsistencia. Para gobernar eficazmente, el Hongwu emperador dependió de la experiencia burocrática de siglos de historia china, estableciendo un cuerpo de funcionarios y un sistema para recaudar impuestos, la Edad de Oro y el emperador Yongle. Después de la muerte del emperador Hongwu, en 1398, una crisis de sucesión desgarró el nuevo imperio. El heredero designado había muerto antes que Hongwu, dejando al trono a su nieto de 14 años, Ru Yonwen, el emperador Jinwen, pero su tío, Yu Di, no aceptó esta sucesión. Yu Di, un hombre de 30 años con experiencia en el gobierno de las provincias del norte, marchó sobre Nanjing y tomó la capital en 1402. Tras la muerte o asesinato del emperador Jinwen, en el incendio del recinto imperial, Yu Di reclamó el trono. Se proclamó el emperador Yongle, un nombre que significa felicidad perpetua. Esta no fue una declaración vacía. El reinado del emperador Yongle fue quizás el más importante y exitoso de toda la dinastía Ming. Bajo Yongle, China reafirmó su posición como una gran potencia asiática. Obras públicas monumentales. El emperador Yongle decidió reubicar la capital de Nanjing en el sur a Beijing, en el norte. Beijing era su base de poder personal.
como pieza central de la nueva capital, construyó un complejo palaciego, lo que hoy conocemos como la Ciudad Prohibida. La construcción comenzó en 1406 y terminó en 1420. La Ciudad Prohibida no era solo un palacio, era una vasta red de edificios diseñada para albergar las oficinas y habitaciones de todos los involucrados en la corte Ming. Se cree que albergaba cerca de 8.900 habitaciones y que hasta 1 millón de trabajadores se esforzaron en su construcción. Se convirtió en la sede de gobierno casi sin interrupción hasta principios del siglo XX al mismo tiempo. Yongle ordenó la restauración completa del Gran Canal, alrededor de 1411 en este canal, cuyos orígenes se remontan al siglo V a.C., era vital. Facilitaba el transporte North-Seer, en un país donde los ríos principales fluían principalmente de este a oeste, como el Amarillo, el Perla y el Yangtze. Más de 150.000 trabajadores dragaron el canal y construyeron nuevas esclusas. Al reorientar el comercio y la economía hacia Beijing, el emperador Yongle consolidó su agenda política y el poder del norte. Las flotas del tesoro, la máxima demostración del poder de Yongle, fueron los 7 viajes del tesoro que financió. Comenzando en 1405, el líder fue Zheng Yunger, un antiguo musulmán capturado en su juventud y que se había adaptado a las costumbres chinas. Estas expediciones eran colosales, una clara demostración al mundo del poder Ming. Los objetivos eran múltiples en extender las conexiones diplomáticas chinas, fomentar el poder imperial y recopilar información. Las flotas de Zheng navegaron hacia el sur hasta las Indias Orientales, al oeste, hacia Sri Lanka, bordearon la India, llegaron al Golfo Pérsico e incluso alcanzaron el Cuerno de África alrededor de la Somalia actual, en el viaje más ambicioso. El imperio Ming se entendía a sí mismo como un imperio centrado en China, con estados tributarios en el lejano oriente. Zheng paraba para celebrar embajadas con líderes en el sudeste asiático y la India, renovando el contacto y estableciendo la influencia Ming, cultura y burocracia. Yongle también reformó el sistema de administración civil, cultivando activamente a burócratas y académicos capacitados, algo necesario para que un estado tan vasto funcionara. En el ámbito cultural, el patrocinio imperial fue clave. La caligrafía era central, considerada una de las más altas expresiones de la cultura en el lejano oriente. Además, el emperador Yongle supervisó la compilación de la enciclopedia Yongle. Más que un estudio, fue un acto de construcción archivística, una vasta colección de casi 23.000 rollos de manuscritos, que constituían más de 11.000 volúmenes, recopilando toda la literatura y el conocimiento preexistente de China. La Ming también continuó la tradición de producir porcelana fina, con diseños distintivos en azul y blanco, o rojo y blanco. Esta porcelana fue uno de los bienes más codiciados de Asia en Europa, durante los siglos XVI y XVII. La vulnerabilidad y el declive. A pesar de ser un estado fuerte que gobernó poderosamente durante más de 2 siglos, el gran tamaño del imperio Ming lo hizo vulnerable a las rebeliones locales y a las crisis de liderazgo. Un ejemplo temprano de inestabilidad fue la crisis de la fortaleza de Tumu en 1449. Un líder mongol capturó al emperador Yingzong, sumiendo a la corte Ming en un conflicto civil que se prolongó durante gran parte de la década de 1450 en el siglo XVI. Bajo el largo y tumultuoso reinado del emperador Yayajing, 1521 a 1567, las amenazas se intensificaron. En el norte, continuaron las incursiones mongolas. Para limitar la amenaza, los Ming invirtieron en la reparación y expansión de la Gran Muralla China. Esta expansión fue tan significativa que, por un tiempo en la segunda mitad del siglo XVI, los Ming incluso capturaron tierras al norte del muro. Sin embargo, en el sur, la piratería se disparó dramáticamente en el mar de China Meridional y el Mar Amarillo. Miles de barcos atacaban el comercio marítimo de forma constante. El gran terremoto de Shanxi 1556. En medio de todo esto, la China Ming fue golpeada por uno de los peores desastres naturales de la era moderna temprana. El 23 de enero de 1556, un terremoto de magnitud 7.5 a 8 golpeó la provincia de Shanxi. La destrucción fue catastrófica porque, en esa parte de China, era común que ciudades enteras se construyeran en cuevas talladas en acantilados de loes. El terremoto hizo que estas casas cueva colapsaran o se sellaran, atrapando a la gente. Los historiadores estiman que el terremoto causó inmediatamente más de 100.000 muertes. En los meses siguientes,
cientos de miles más murieron a causa de la hambruna y problemas asociados. Los ríos locales incluso cambiaron de curso, destruyendo los métodos de irrigación vitales para el cultivo de alimentos básicos como el arroz. La llegada de Europa fue también alrededor de esta época que China experimentó una nueva forma de contacto con los europeos. Aunque China ya tenía contactos de larga data, se como Marco Polo durante los Yuan. A mediados del siglo XVI, los portugueses llegaron por mar, tras rodear África y cruzar el Océano Índico. Estos nuevos europeos a menudo estaban dirigidos por misioneros católicos o agentes agresivos de la corona portuguesa. Más tarde se les unieron exploradores españoles, holandeses y ingleses, todos buscando el comercio de seda y especias. Aunque eventualmente los portugueses se restringieron al puerto de Macao, en general, los europeos fueron un elemento bastante cordial en la China Ming, al menos inicialmente. El enemigo interno y el colapso, a pesar de los terremotos y las incursiones externas, el declive final de la dinastía Ming no vino del norte o de los adversarios extranjeros, sino de un rival emergente dentro de China misma y de Manuria. La inestabilidad se intensificó con el ascenso del emperador Wanli en 1572, quien subió al trono a la edad de 8 años. Aunque su reinado de 48 años fue el más largo de la dinastía, una vez que comenzó a gobernar por derecho propio, en la década de 1580, demostró ser un líder débil que dependía de malos consejeros creando disturbios en las provincias. Mientras tanto, en Manuria, al norte de la península coreana, las tribus Yerkhan, que se consideraban étnicamente distintas de los Han chinos, se estaban uniendo bajo un gobernante llamado Nurasi. Alrededor de 1635, su hijo, Hung Taiji, anunció formalmente la creación de un imperio manchú y de una nueva dinastía, la dinastía Qing. En mayo de 1618, Nurasi había anunciado las 7 agravios, renunciando al dominio Ming sobre Manuria y comenzando una guerra de desgaste. Los Yershan adquirieron más territorio y absorbieron burócratas y soldados experimentados. La dinastía Qing conquistó gradualmente todo el norte de China. El final llegó en 1644. La moral del gobierno Ming estaba tan baja que no hubo una batalla real para tomar Beijing. Un eunuco del palacio acordó abrir una de las puertas principales, permitiendo la entrada al ejército aliado Qing, liderado por un líder campesino llamado Li Zicheng, Hasu N. Se cree que el último emperador Ming, el emperador Chongzhen, se quitó la vida, y así, la dinastía Qing comenzó formalmente su gobierno sobre China. Aunque los partidarios de los Ming mantuvieron un estado en el sur conocido como el Ming del Sur, hasta 1662, la era Ming había terminado. La dinastía Ming fue verdaderamente una era de contrastes en la larga historia de China. Surgió del caos, la hambruna y la ocupación extranjera. Luego, reafirmó a China como una gran potencia, quizás la más importante del Lejano Oriente. La cumbre de este poder se vio en las asombrosas exploraciones de Zheng He a principios del siglo XV. La caída no fue simple, no fueron los terremotos, ni siquiera la llegada de los portugueses, lo que arruinó el dominio Ming, sino la emergencia de un poder rival de Manuria, tras décadas de inestabilidad interna. Lo que no debemos asumir es que China se cerró al mundo. Los Ming intentaron limitar su exposición a los misioneros europeos, pero la complejidad de su historia y su poder imperial en Asia es innegable. Fueron, para muchos, la última gran era en la que China fue una potencia formidable que expresó sus reclamos imperiales por toda Asia. ¿Crees que la dinastía Ming fue la última gran era imperial de China, o la dinastía Qing logró tener su propia edad de oro en el siglo XVIII?